Tengo que contarle, yo siempre antes de hablar tengo que contarle todo lo que me pasó antes. Y acá el hermano Enrique, el cumpleañero, me decía tranquila, tranquila. Fue un momento previo difícil. Me desperté a la madrugada con una ansiedad, porque si bien ya he hablado en muchos lugares antes, sentía como que esta iglesia la veía grande, ¿no? Y hoy Dios fue bueno, no la llenó, así que estamos contentos por eso. Me desperté a orar, estuve como una hora orando, me dormí, después me volví a despertar, oré. Sí, y después empecé a mandar mensajes a mi familia, a llamar, oren por mí. Bueno, les cuento que tengo 4 iglesias orando allá en Mendoza por mí. Parte de mi familia mirándome por internet y me siento más tranquila. Así que es como que ya estoy entrando, me dijeron, estás en familia. Así que hermanos, si por ahí ustedes ven ahí un poquito de nervios, es producto de la emoción de estar acá. Les comento, el tema titulado, no sé si ya lo podemos proyectar. Ahí está, preparación para cruzar el Jordán. Cuando ustedes escuchan este título, ¿en qué piensan? A mí me gusta que la gente opine. ¿Alguno que se anime así? ¿Qué piensa? ¿Tienen ganas de cruzar un río hoy? Una prueba, me dijeron por acá adelante, ¿alguien se animó? ¿Algo más? Para el pueblo de Israel fue una prueba, ¿no? Y antes de empezar con el tema, quiero ver cuántos adventistas hay acá, oficialmente, digamos, inscriptos. Levantando la mano. Vamos a hablar con confianza entonces, ¿no? ¿Me dejan? Preparación para cruzar el Jordán. Y yo puse el subtítulo de mi Biblia que dice Preparación para la conquista. Ese es el título del tema que hoy vamos a estudiar. Pero antes de estudiar, ustedes saben que el pueblo de Israel cruzó el Jordán y no fue con Moisés, ¿fue con quién? Con Josué. Nosotros vamos a ver un poquito la previa antes del cruce, la preparación que hubo, pero lo vamos a hacer con una aplicación diferente hoy. Vamos a ver la Biblia, esta historia que a veces parece muy anticuada y que ya está fuera de moda tal vez. Nosotros le vamos a poner una mirada diferente y vamos a usar una expresión que usa el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés. De paso, hermanos, la Biblia hoy la vamos a usar bastante. Y si tienen para rayarla, soy docente, me encanta que marquen, que escriban. El libro de Eclesiastés, el capítulo 1, nos va a dar la clave para estudiar el libro que hoy vamos a estudiar. O sea, la mirada que le vamos a poner, digamos, al libro de Josué. Eclesiastés capítulo 1, el versículo 9 dice lo siguiente. Una pregunta. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué querrá decir Salomón con esto? Dice que todas las cosas que han pasado volverán a suceder. Todo aquello que fue escrito toma un nuevo sentido. Y vamos a verlo, ¿no? Pues Salomón es muy insistente con este. A ver si Eclesiastés capítulo 3, el versículo 14 y 15, presten atención, hermano. Este es un secreto para poder interpretar la Biblia. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Dice, todo lo que Dios hizo será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Y vuelve a decir la misma expresión, el versículo 15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Con este secreto del sabio Salomón, vamos a interpretar el libro de Josué. ¿Qué significa? La historia antigua no fue escrita solamente como un recuerdo de algún suceso pasado. Nos está anunciando un evento futuro.
Eso es lo que Salomón está diciendo. Aquello que fue va a volver a suceder. Presten atención porque lo que la Biblia dice no es solamente un cuento o una historia que ya sucedió. Y ahora sí, les quiero presentar el río Jordán. A ver unas imágenes acá. Esta es una foto aérea del río. Ustedes saben, es el río, si bien no es muy largo, es el río más largo que tienen en Tierra Santa. Estuve averiguando un poquito y el largo es de 360 kilómetros. Vamos a ver otra imagen, ahí tenemos otra, una llanura del Jordán. Atraviesa y es frontera con varios países, allá con Palestina, con Jordania, con Israel. Y una última imagen, ahí tenemos, acá digamos es donde inicia el Jordán. Son los inicios. El Wikipedia, que es de gran ayuda, dice que es uno de los ríos más caudalosos que existe. O sea, lo vemos así, pero realmente cruzarlo, y tenemos un mapa de el Antiguo Testamento del paso del Jordán, el suceso ahí que nosotros vamos a estudiar hoy. Muy bien, dicho esto más o menos para que ustedes tengan una imagen del río Jordán, preparación para cruzar el Jordán. Ahora sí, vamos a ir al libro de Josué y solamente lo vamos así como darle una ojeada al capítulo 1. Y es con el libro que vamos a trabajar hoy. Josué capítulo 1. Si lo miramos así, mi título dice Preparativos para la conquista. Y el libro comienza diciendo algo interesante, ¿no? Pero no lo vamos a leer, sino que vamos a dar vuelta a la página hacia atrás y vamos a ir al final de Deuteronomio para contextualizarnos un poquito en cómo estaba en ese momento el pueblo de Israel. Fíjense, el capítulo 34 de Deuteronomio dice la muerte y sepultura de Moisés. ¿Quién fue Moisés para el pueblo de Israel? ¿Un líder? ¿Algo más? ¿Profeta dicen por acá? ¿Algo más? Libertador. ¿De qué? ¿De la esclavitud de qué? De Egipto. Egipto, si nosotros lo ponemos en simbología, puede ser el mundo, la esclavitud del pecado. Saben que no la traje hoy por cuestiones de espacio, tengo una cartera grande, pero tengo varios libros metidos adentro. Y Patriarcas y Profetas, hablando de la muerte de Moisés, dice una frase muy cortita y significativa. Moisés representa la vida de Jesús. Así lo dice. O sea, Moisés representa lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Nos libera de qué? Del pecado. Ahora, Moisés se destaca por ser paciente con un pueblo muy rebelde. ¿Cierto? Fue un líder y la Biblia termina diciendo, el versículo 10, el capítulo 34, 10 dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Una expresión terrible. Así termina la Biblia diciendo, no se levantó otro como Moisés. Ahora, Moisés se destaca por ser un conquistador, por su paciencia, por su bondad y por su amor. Pero Josué no es igual. Y era su discípulo Josué. Ahora vamos a ver el traspaso de poder. Ahora sí vamos a entrar directamente en el libro de Josué. Vamos a ver el traspaso de poder que Moisés le hizo a Josué. Moisés fue un líder que libera al pueblo de Israel de Egipto. Hermanos, pongámonos en los zapatos del pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo de Israel. Moisés, el Señor Jesús, vino como un cordero y nos liberó de este mundo en el que Satanás nos tenía atrapados. La sangre de Jesús nos libera, pero ahora ese cordero redentor va a tomar, podemos decir, otro rol. Y ahora vamos a entrar, porque tengo respaldo también con el espíritu de profecía de que Josué representa a Jesús. Y Jesús, en este caso, la conquista para entrar a la tierra prometida que es Canaán, Josué se destacaba por algo diferente. ¿Alguien sabe por qué se destacaba Josué?
¿Era valiente, dicen por acá? ¿Algo más? Espiritual, muy bien. Un gran guerrero. A mí me gustó. Si bien Moisés había aprendido en la Universidad de Egipto, era un gran militar, lo había desaprendido en la escuela del desierto. Pero Josué era un guerrero. Y fue a Jericó junto con Caleb y él dijo, es nuestra. Pero no, es nuestra. Pero nosotros somos como, es nuestra. O sea, Josué, y ustedes busquen en la historia de Josué, y él era un guerrero neto. Él va a las campañas de guerra, Moisés estaba orando, intercediendo, y Josué estaba al frente de la batalla. Ahora, la expresión, hermanos, Josué significa Jesús. Creo que la mayoría lo sabe. Ahora, hay un Jesús, hay un nombre para Jesús cuando va a entrar a la guerra. ¿Lo recuerdan? Miguel. Cuando Jesús va a luchar, no le dicen Jesús, su comando. No le dicen Emanuel. No le dicen el Salvador o el Príncipe de Paz. ¿Cómo le dicen? Miguel. En este caso, nosotros quiero que se imaginen como los niños, que nosotros vamos a seguir a Josué a la conquista. Y ese Josué es Jesús, es Miguel. Hay una batalla por delante. Por eso acá la Biblia dice preparación para la conquista. Y para introducirnos en este capítulo traje un par de citas, ahora sí. Pedirle que pasen la... Ustedes lo tienen ahí, yo lo tengo acá, lo voy a leer desde acá. Tengo varias, voy a leer un par nada más. Me parece que voy a leer el diario. Evento de los últimos días, la página 11 hace una recopilación de citas. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis espectacular. Así comienza Evento de los últimos días. Cuando yo leí esta expresión hace un par de años, hermanos, me parecía que estaba leyendo un diario. No está hablando de gente religiosa, está diciendo gobernantes y estadistas, hombres y mujeres de toda clase. Se están dando cuenta de que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis espectacular. Y discúlpenme, hermanos, porque tal vez nosotros no estamos creyendo esto. Y es una crítica a mí misma, porque generalmente el que imparte el mensaje lo está diciendo a partir de una necesidad que tiene. Yo soy adventista porque creo que Jesús viene pronto. Me bauticé cuando tenía 14 años y pensaba que no iba a pasar los 16. Ya tengo un poquito más de 16 años, pero sí creo que Jesús viene pronto. Voy a leer otra cita, la siguiente, ustedes la pueden seguir, yo la voy a leer desde acá. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecentan sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Y leo una última, a ver si pasamos. El mundo se está volviendo más y más anárquico. ¿Es verdad eso? ¿Sí o no? Solamente basta mirar las noticias.
Sigue diciendo Elena, estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades, apenas sospechadas. Y una más. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. Podríamos seguir toda la tarde, hermanos. De estas citas hay muchas. Pero fueron escritas hace mucho, me parece, ¿no? Ya están fuera de moda. Hermanos, Jesús está por volver a la tierra y nosotros como pueblo estamos relajados. Y lo digo en forma personal, porque es una necesidad que yo tengo. Estoy haciendo planes de quedarme por mucho tiempo en esta tierra. No sé qué planes tienen ustedes. Yo me estoy replanteando muchas cosas en mi vida y hacer cambios rotundos. Creo que eso es algo que cada uno tiene que analizar, ¿no? Con oración. El Espíritu de Dios sí se está moviendo. Puede que nosotros no querramos escuchar a ese Dios que nos está llamando. Ahora vamos a entrar con esta idea en mente a la conquista final de Canaán. Hermanos, antes de entrar a la ciudad celestial, nosotros como adventistas sabemos que hay eventos que van a suceder. Y el libro de Josué los pronostica, podemos decir, de forma muy clara. Vamos a leerlo. Y no vamos a parar ahora, nos vamos a quedar en Josué. Así que, hermanos, por favor, tengan su Biblia a mano. No hay nada que pueda superar a la Biblia, el papel, tenerlo. ¿Sí? Vamos a leer. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Moisés murió, sigue el liderazgo de Josué, y el versículo 2 es la voz de Dios hablando. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Eso es lo que Dios le dice a Josué. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Esa es la orden que Dios le da a Josué. Vos vas a ser el encargado de llevar al pueblo a que atraviese el Jordán. El versículo 3 dice lo siguiente. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Esta es la promesa. Y si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, hermanos, nosotros podemos ver la promesa divina de cómo es la Canaán celestial. Acá tenemos la promesa de Dios a Josué, diciéndole todo lo que iba a poseer. Bueno, nosotros podemos imaginarnos, a través de las Escrituras, tenemos una idea así muy vaga, muy oscura, de cómo va a ser la Canaán celestial. Y acá Jehová le está diciendo a Josué, este va a ser el lugar, así va a ser, toda esta extensión va a ser tuya. Seguimos leyendo. Acá el versículo 4 lo sigue diciendo, desde el desierto del Líbano. El versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa de Dios. Nadie te podrá hacer frente. Yo estaré todos los días de tu vida. Vamos a ver por qué Dios dice esto, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, me siento solo, ¿no? Y todo lo que la Biblia pronostica y yo solo no puedo. Bueno, Dios dice, no estás solo. No vas a estar solo y no estás solo ahora. Seguimos leyendo. Verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente. Creo que estas expresiones las hemos escuchado bastante, ¿no? ¿Por qué será necesario esforzarme y ser valiente? A ver, algún comentario levantando o algo que se les surja. ¿Por qué será necesario esforzarme y ser valiente?
Cuando me tengo que esforzar, ¿es porque va a ser fácil? No, ¿cierto que no? ¿Y cuándo tengo que ser valiente? Cuando no es fácil y cuando da miedo la situación, ¿cierto? Entonces, para cruzar el Jordán, para que nosotros como pueblo de Israel, siguiendo a nuestro líder, Miguel, ante una crisis que el mundo está por afrontar, tengamos que ser esforzados y valientes, es porque la situación que viene no es fácil. Da miedo. Ser valiente no significa que no tenga miedo, significa que lo voy a hacer igual. Y esta es la primera expresión de esfuérzate y sé valiente. Ténganlo en cuenta porque no es la única. Vamos a seguir leyendo. Solamente el verso 7, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué dice acá? ¿Solamente qué? Esfuérzate y sé valiente, ¿solamente dice eso? Muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ese aumentativo, podemos decir, que está viendo acá, el muy valiente, significa que la situación está más difícil que antes. O que la situación se está poniendo más difícil. Solamente esfuérzate, pero no, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero es que cada vez está más difícil, no importa, muy valiente. Tengo miedo, no importa, muy valiente. Pero acá el versículo aclara algo. ¿A qué le tengo miedo? Fíjense que el versículo 7 está declarando por qué tengo miedo. Para ser conforme a qué. A toda la ley que mi siervo Moisés escribió. ¿Qué ley escribió Moisés? A ver, no escucho. ¿Qué ley? ¿La ley de Dios? ¿Cuál es la ley de Dios? Los mandamientos. La crisis final. ¿Qué mandamiento es atacado? El cuarto, ¿no? El sábado. Pero Josué sabía esto. Fue escrito hace muchos años este libro. Para ser conforme a todo lo que Moisés ha recibido de Dios, toda la ley. Hay una ley que va a marcar el pueblo de Dios, lo va a sellar y lo va a apartar del mundo. Y esa ley está a punto de ser atacada. El sábado. Y nosotros lo sabemos a eso, hermanos. Se quiere establecer un nuevo día de adoración. Y cuando se establezca ese día de adoración, discúlpenme que les frustre los sueños, muchos han dicho, ahí cambio mi vida. Si yo ahora con las cosas bien no hago las cosas bien, mucho menos cuando están las cosas mal. Y eso es algo que también es un golpe para mí. Porque a veces yo he jugado con la gracia de Dios diciendo, no, cuando venga la ley dominical, yo ahí me pongo las pilas con Dios, hago las cosas bien. Eso es una mentira y es un engaño satánico, hermanos. Estamos perdiendo el tiempo precioso que Dios nos ha regalado de preparación. La vida que Dios nos regala es para poder santificarnos y prepararnos para vivir en el reino de los cielos. Pero nosotros estamos jugando con la gracia divina. Por eso acá la expresión en el versículo 7, el problema está con la ley de Dios. El problema viene con la ley de Dios. Y va a dar mucho miedo que todo el mundo cumpla una ley y que unos pocos cumplan la ley de Dios. Les puedo asegurar que va a dar mucho miedo eso. Pero sigue diciendo la Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Me está dando el secreto del éxito. Vos querés vencer y llegar a cruzar el Jordán, vos vas a tener que empezar a cambiar hábitos en tu vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es la clave del éxito. Revisando en algunos libros por ahí, en un testimonio para la iglesia,
Elena hace un comentario muy acertado y de hecho revelador. Dice que la palabra de Dios, la Biblia, santifica a la persona. Leer la Biblia santifica a la persona. Claro que si yo no tengo hábitos de lectura de la Biblia no tiene un poder en sí. El poder está cuando yo empiezo a leer cada día y con oración, pedirle a Dios, Señor, que esto empiece a ser una realidad en mi vida. Bueno, acá está la clave del éxito del versículo 8. ¿Querés triunfar en esta prueba final? Y empezá a consumir esta palabra. Pero sigue diciendo, miren, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Versículo 9. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Tercera expresión, mira que ¿qué? Que te mando que te esfuerces y seas. Ese es el versículo clásico que nos regalan en alguna tarjetita. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La expresión dice te mando. Yo me crié allá en un paraje rural de Mendoza y toda mi vida muy tímida, hasta los 19 años que empecé a colportar. Mi mamá me mandaba a comprar al mercado que quedaba allá en el campo, es a los metros, 500 metros de mi casa. Me mandaba a comprar y yo peleaba con mi mamá y le decía, yo no quiero ir porque me da vergüenza que la gente me vea. Anda a comprar. Pero no quiero, mami. Es que, hija, vos no entendés. Yo no te estoy pidiendo un favor. Yo te estoy ordenando. Ahí me ganaba mi mamá porque es mi mamá. Es una orden. Te estoy mandando. Bueno, acá Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Está usando su autoridad de Padre Celestial y me está diciendo, mira que te mando. Pero es que Dios, yo no lo quiero hacer. Es que yo no te estoy preguntando si vos tenés ganas o no. Es una, seguí adelante, porque si vos seguís adelante, te puedo asegurar que la conquista la vas a lograr. Y a veces Dios hace eso con nosotros. A veces nosotros no entendemos a Dios. Pero Dios dice, lo que vos ahora no podés entender, lo vas a entender después. Parece cruel la expresión divina, ¿no? Pero dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. Parece que ya estamos al borde del desmayo. La crisis está en un punto que me desmayo. Seguí adelante, porque es una orden. El versículo 10 entra en acción Josué y dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo, a los líderes del pueblo, a los pastores, a los ancianos, a los ministros, y empezó a decirles, pasad por en medio del campamento, vayan al pueblo, y mandad al pueblo diciendo, preparad comida. Porque, ¿qué cosa? ¿Dentro de qué? De 3 días pasaréis este Jordán, para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Preparad comida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La comida que está hablando acá es comida espiritual. Bueno, yo soy flaquita, ¿no? Y siempre he sido flaquita. Algunos me preguntan si no con Lili no me da de comer. No, me da de comer, pero yo soy flaquita. Pero tenemos que estar gorditos espirituales, comer de la palabra de Dios. Y yo le encontré otra aplicación a este versículo. Preparad comida. El año pasado, hermanos, yo estuve viviendo en el Amazonas por unos meses. Me fui de misionera por alguna situación. Yo siempre quise irme de misionera. Y de hecho ya es un estilo de vida ese. Y les quiero contar que yo desde muy pequeña tengo 2 pecados. Tenía 2 pecados muy terribles de sacar de mi vida. Luchaba año a año con eso. Y oraba y lloraba y ayunaba y no pasaba nada, ¿no? Y el año pasado, y les cuento el secreto porque les va a servir. El año pasado, después de 1 mes, 2 meses de yo estar viviendo en la selva, donde no hay nada, hermano. Hay selva nomás.
no hay luz, lo que sí hay malaria y dengue seguro. Pero después no hay más nada. Yo me di cuenta, hermanos, que esos 2 pecados yo ya no los tenía. ¿Saben por qué? ¿Quieren saber por qué? Porque yo empecé a comer vegano allá. Y no solamente vegano, yo estaba en un lugar muy natural. Bueno, Dios es sabio, ¿no? Y después descubrí, yo cuando llegué de la selva me encontré con un doctor, que probablemente acá todos lo conozcan, él es naturista. Yo le dije, yo te quiero contar algo. Yo tenía 2 pecados con los que luchaba por muchos años. Pero cuando yo me fui a la selva y empecé a comer vegano, esos pecados desaparecieron. Y ni cuenta me di. Y él me dijo, yo te creo. Porque cuando uno deja de consumir ciertos alimentos, hay sustancias químicas en el cerebro que dejan de generar sentimientos de rechazo o sentimientos negativos. Bueno, ahí tengo el aval científico de él, ¿no? Y Elena de White, después escribiendo, dice, aquellos que no hagan cambios en su dieta no van a superar nunca el egoísmo, la mentira y la envidia. Un golpe terrible. Por eso ese versículo para mí tiene doble aplicación. Preparad comida espiritual, hermanos, y preparad comida de la buena. El régimen pro salud, que nosotros lo tomamos como, sí, no sé, Dios tiene ganas de que vivamos muchos años. No, Dios tiene ganas de que nosotros nos salvemos. Y como somos la última generación que estamos parados en esta tierra, con todos los años de pecado que venimos tan degradados, Dios sabe que nosotros necesitamos de algo especial para poder vencer. Y por eso dio esa luz especial con el régimen pro salud. Creer o reventar, ¿no? Les dejo ahí para que ustedes vean. Pasad por en medio del campamento y preparad comida, ¿no? El versículo 12 dice, también habló Josué a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, que os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. ¿Qué significa este versículo? Bueno, por lo menos para mí, ¿no? Pasad, la historia en Patriarcas y Profetas cuenta que 2 tribus y media nunca cruzaron el Jordán, se quedaron viviendo en la ribera opuesta del Jordán. Y Elena de White, haciendo un comentario sobre este versículo en Patriarcas y Profetas, dice ella, antes de la crisis final, Dios por amor llamará a muchos al descanso. Muchas mujeres, muchos niños, muchos ancianos van a morir porque no van a poder soportar la intensidad de la crisis final. Y Dios por amor los salva llevándolos al descanso. Por eso acá el versículo dice que ellos fueron de reposo, mas todos los valientes y fuertes pasarán armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. La conquista es para los fuertes y valientes. Hasta tanto, el verso 15, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos. Y acá dice que ellos dijeron, nosotros haremos caso. Lo dejo para que lo terminen de leer ustedes. El versículo 16. Y ya vamos terminando. Voy a ir al versículo 17. Dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Esta es la respuesta del pueblo a Josué, ¿no? Te vamos a seguir hasta el final. Y esa es la respuesta que nosotros le debemos dar a Jehová, a Jesús, a Miguel. Donde nos lleve, Señor, no importa cuán difícil sea la crisis final. Allá vamos a seguir hasta el final. Y termino con el versículo para mí
más fuerte del primer capítulo de Josué. Dice lo siguiente: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedece a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuántas veces escucharon esfuérzate y sé valiente? ¿Quién da más? Yo la escuché 4 veces. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente, te mando que te esfuerces y seas valiente, y al final el versículo 18 dice solamente que te esfuerces y seas valiente. Y lo que voy a decir, hermanos, esta expresión se la copió un pastor que me gustó. Lo que voy a decir ahora son lentejas, mi hermano. Si usted quiere lo toma, si usted quiere lo deja. Esto es hipótesis, esto es investigar, esto es buscar un tesoro en la Biblia. ¿Cuál es el mensaje del pueblo adventista? El mensaje específico es el mensaje de los 3 ángeles. Y con eso nosotros podríamos tener para mucho. Yo no voy a entrar en eso. El mensaje de los 3 ángeles. Para dar el mensaje del primer ángel, yo me tengo que esforzar y ser valiente. Para dar el mensaje del segundo ángel, yo me tengo que esforzar y ser muy valiente. Y para dar el mensaje del tercer ángel, es una orden divina. Tenés que proclamarlo al mundo. Te estoy mandando que te esfuerces y seas valiente y que proclames al mundo el mensaje de los 3 ángeles. Y finalmente, solamente esfuérzate y sé valiente porque vos vas a recibir el Espíritu Santo. El mensaje del cuarto ángel, Apocalipsis 18, que dice que descendió un ángel con poder y la tierra entera fue iluminada con su gloria. Lluvia tardía que ahora, hermanos, si nosotros es un tema, estamos pensando, eso va a ser en el futuro. Ahora debemos buscarlo porque hay algo que nosotros no sabemos. Pero el Espíritu Santo está siendo derramado. Necesitamos la lluvia tardía para poder tener la lluvia temprana para tener la lluvia tardía. Solamente esfuérzate y sé valiente y la gloria de Dios va a entrar en tu ser. Y el versículo 18 dice, el que sea rebelde, que muera. Yo te estoy dando el mensaje. Vos lo elegís. Vos sos dueño. El que es justo siga siendo justo. El que es injusto siga siendo injusto. Ese es el decreto divino. La muerte para aquellos que no decidieron seguir al gran conquistador, al Señor Jesús. Termino con la RAE o una expresión de... ¿Me podrían poner, por favor, la Real Academia Española define a Jordán como esto? Cosa que remoza. Y yo dije, ¿qué es remoza? Sana o renueva. Hermosea y purifica. El que se atreva a cruzar el Jordán no va a salir igual. Nos han mentido, hermanos, que la santificación no se puede alcanzar. Entonces la vida de Jesús y su muerte acá en la tierra no sirven para nada, porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido, y no solamente a salvar lo que se había perdido, vino a sanar y a santificar. Dios no viene a cambiar carácter. Cuando venga en gloria y majestad, viene a transformar el cuerpo. Así que por la justicia de Cristo, yo sí me puedo sanar, purificar y hermosear. Que Dios los bendiga.